aplicación fotovoltaica es una aplicación bastante específica, ¿no? Porque trabaja unas tensiones que hasta ahora no se venían dando industrialmente, con lo cual, primer punto, trabajas a unas tensiones específicas, no trabajas a una tensión habitual. Y segundo punto, es un cable que está pensado para instalar en cualquier punto en el exterior y olvidar. Jordi, cuando quieras. ¿Quién Sí. eres? Bueno, pues nada, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y a todes. Jordi Brull, soy el responsable de energías de Top Cable para el mercado de energías renovables. Como parte de mi labor también está el trato directo con clientes instaladores de este tipo de instalaciones. También ver hacia dónde va el mercado solar, normativas que aplican, tanto a nivel doméstico como a nivel de instalación general, y estar al tanto un poco de lo último que va saliendo y cómo va afectando esto a nivel cable. Top Cable es un fabricante de cable de potencia, de baja tensión y media tensión, hasta el rango que fabricamos es 26-45 kilovoltios. ¿Vale? Ya entramos en el nivel de alta voltaje, de alta tensión. Somos el segundo fabricante español de cable, fabricante de cable aislado siempre. Jordi, es un placer tenerte hoy aquí en Voces Fotovoltaicas. Muchísimas gracias por acceder a la entrevista. Y nada, si te parece bien, vamos a la primera pregunta. Arranquemos. Jordi, ¿cuál es la principal diferencia entre el cable normal y el cable fotovoltaico? Digamos que la aplicación fotovoltaica es una aplicación bastante específica, ¿no? Porque trabaja unas tensiones que hasta ahora no se venían dando industrialmente, con lo cual, primer punto, trabajas a unas tensiones específicas, no trabajas a una tensión habitual. Y segundo punto, es un cable que está pensado para instalar en cualquier punto en el exterior y olvidar. Evidentemente lo que queremos es instalar y olvidar, ¿no? Pero lo instalamos dentro de un edificio protegidito, con una serie de condicionantes que no agreden en exceso al cable si todo es como debería ser. En una instalación solar, el cable se pretende que se instale, nos olvidemos, y pretendemos instalarlo allá donde pega mucho el sol y donde normalmente no hay nadie o casi nadie, por aquello de que así el terreno no es caro, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que instalar y olvidar significa que mejor no volver y instalar en un lugar donde tenemos unas condiciones climáticas adversas, no solo de sol, sino vientos, aguas y demás. El cable tiene que resistir. Principalmente en un cable de baja tensión tenemos tres elementos: un conductor, un aislamiento y una cubierta. El que los definió cada uno de estos elementos nos hizo un gran favor a la humanidad, porque el conductor conduce, el aislamiento aísla eléctricamente y la cubierta cubre mecánicamente. Con lo cual, trabajamos a una tensión específica. Esto quiere decir que el aislamiento eléctrico tiene que ser específico y trabajamos en unas condiciones muy adversas en el exterior, con lo cual tanto le afectan al conductor como le afectan a la cubierta. ¿En qué sentido le afectan al conductor? Al conductor le afectan en el sentido de que normalmente son tramos cortos. Estos tramos cortos, o puede haber tramos cortos, estos tramos cortos con pequeños cortes, hace que debamos conferirle unas buenas propiedades a su posible contacto con el exterior, ¿vale? Con humedades y demás. Entonces, el conductor estándar de un cable estándar es un conductor de cobre. En el caso del cable solar, el conductor es cobre estañado. ¿Estañar por qué? Pues por esto, ¿no? Para evitar que haya corrosión o que la corrosión acabe de afectar. Estañar, disculpa, Jordi, te refieres a recubrir de estaño. Correcto. Estañar es recubrir de estaño. El conductor, su función principal es conducir. Y el cobre es mejor conductor que el cobre si lo estañamos. Pero estañándolo no le quitamos mucha propiedad de conducción eléctrica y en cambio sí que le damos muy buenas propiedades, por no decir excelentes propiedades,
en el caso de que quede expuesto a las condiciones climáticas. Tarda muchísimo más en oxidarse si es que llega a oxidarse. Si tiene un buen recubrimiento estañado no debería ocurrir. Y aparte, cuando conectamos un cable solar, lo conectamos a otros elementos que normalmente, aquí introduzco un vocablo, ¿no? Lo conectamos a un MC4, que es un conector tipo MC4, y normalmente este conector MC4 es de cobre estañado. También cobre estañado con cobre estañado, evitas que haya par galvánico, evitas que haya corrosión entre elementos, con lo cual también alargas la vida útil de tu instalación, de tu conexión. Al final, hacer este estañado nos garantiza, digamos, que las conexiones sean correctas y duraderas. Pero esto no es algo que haga todo cable, ¿eh? Esto es cable solar, todo cable solar, para estar certificado según la norma, ¿no? O para estar fabricado según la norma, tiene que ser conductor cobre estañado. Condiciones adversas, ¿no? Volviendo otra vez a condiciones adversas, ¿no? Volviendo otra vez a conductor, aislamiento, cubierta. La cubierta, principalmente, se le hace ensayos para que garanticemos que esta cubierta aguanta las condiciones exteriores, aguanta que le esté pegando el sol todo el santo día, porque si colocamos un cable en una instalación solar es porque le da el sol todo el santo día, al menos durante las 4 o 5 mejores épocas del año. ¿Consiste directamente en dejar el cable de la posible condición meteorológica? O sea, ¿dejáis los cables al sol durante X tiempo para validar, por ejemplo, un modelo de cable concreto? Correcto, en esencia es esto, en práctica es simular esto en un laboratorio, ¿vale? Esto normativamente. Un cable, todo esto está normalizado, ¿eh? No es que lo diga yo, se lo invente Top Cable o hayamos inventado la sopa de ajo, es lo que dice la normativa. Y hay muchas normativas diferentes y todas las normativas para hacer el ensayo de ultravioleta hacen lo mismo, ¿vale? Es decir, cogen un tramo de una determinada longitud de cable y ven cómo elonga antes de romper, ¿vale? Al ejercer una fuerza, cómo elonga, como un muelle, ¿no? Cómo se alarga el muelle. Esto pasa en todos los bolígrafos que tenemos, ¿no? Que si cogemos el interior de este muelle, veremos que lo podemos llegar a elongar y recupera, pero llega a un punto en que a partir de ese punto ya el muelle ya no recupera, ¿no? Pues el concepto vendría a ser este, ¿no? O sea, cogemos el cable, vemos cómo elonga sin hacerle absolutamente nada, o sea, un cable final. Una cubierta, mejor dicho, porque se hace sobre cubierta. La cubierta del cable, se le hace este test y se ve cómo se comporta. Y después cogemos, no una determinada N muestras. Según la norma te indica 6, 10, 15, 20, que sea. Y haces una media. Como siempre, eliminas los extremos. Siempre que se hacen test de este tipo en laboratorio, si vengáis del sector de donde vengáis, seguro que sabéis que se hacen muestras aleatorias de esta manera, ¿no? Después cogemos un trozo de cable y me permitís que diga lo maltratamos, ¿vale? Yo normalmente en confianza digo lo puteamos, pero creo que no queda políticamente correcto. Y bueno, Jordi, en NPV sabes que las cosas claras y la sí, fotovoltaica también. Claro, pues una vez maltratado o puteado, vemos cómo se comporta ante esta elongación, ¿no? Y tiene que pasar lo que te indique la norma, es decir, tiene que elongar al menos el X%, que es lo que te da la norma. Entonces ahí es donde entra qué quiere decir maltratar al cable, ¿no? Y eso es lo que te define la norma. La norma te define las normas existentes hasta ahora te decían, bueno, pues maltratar al cable quiere decir una bombilla de esta potencia y lo maltratas con una humedad relativa, con un goteo para que haya una humedad alta, incluso para que el agua llegue a la cubierta del cable y haga efecto espejo y sea todavía más agresivo con el cable. Y lo tienes que tener... Yo entiendo que aquí cada tipo de instalación debe tener unos parámetros prefijados
ya en base al tipo de instalación que se va a colocar, ¿no? en cada espacio, porque no tendrá nada que ver colocarlo. El otro día veía una noticia fotovoltaica bueno, que un panel solar ha resistido nieve, pero como nunca antes había pasado. Y decía, ostras, pues este tipo de instalaciones, por ejemplo, podríamos considerar que bueno, los componentes que fueran han sido resistentes a esta tesitura. Entonces, digamos que cada tesitura podríamos sacar unos valores, ¿no? Sí y no. Siempre que hablamos del mundo de la fotovoltaica, a día de hoy, la única normativa, existen dos normativas, una normativa europea, EN 5618, y una normativa internacional, la IEC 62930. Estas dos normativas te definen cómo es este maltrato por ultravioleta que le tienes que dar al cable, ¿vale? Pero no te dicen si tu instalación es de esta dureza o está colocada en tal latitud, tiene... No, se olvida de esto. O Vale, sea, bueno, claro, eso me imagino que también son ya cosas que te va dando la experiencia, ¿no? Que ya sabes tú qué proceso de testeo merece cada... Exacto. Y después también es cierto que hay clientes que van más allá, que piden algo más que lo que pide la norma. Hay clientes finales, que son los que se encargan, porque en esto de la fotovoltaica se considera fotovoltaica tanto lo que tengamos en nuestro techo, que no lo vamos a llevar al límite, como alguien que genere energía eléctrica y que genere dinero con lo que está generando eléctricamente su parque fotovoltaico. Con lo cual, a ellos tener, porque al final en los paneles, esto es algo que también sabéis, los paneles va cayendo el rendimiento con los años, esto está parametrizado, ¿no? Entonces, a un particular que le vaya cayendo mucho, igual no le va a afectar tampoco mucho en su bolsillo, pero un parque a gran escala sí que pueden irse miles de euros por el agujero que tiene en el bolsillo, ¿no? Entonces, una cosa es lo que dice la norma, que intenta siempre ir a igualar, a poner un rasero bajo para todos por igual, y otra cosa son las condiciones particulares de instalación o condiciones particulares de los elementos, que esto también depende de cada desarrollador. En paneles pasa con los Tier 1, Tier 2, o sea, en función de cómo de calidad contrastada quieras para tu panel, pues irás a un fabricante o irás a otro, ¿no? Las normativas referentes a cables solares existen desde el 2007. Jordi, Cable... espera, porque normativas es que es una cuestión totalmente aparte. Yo precisamente cuando hablé contigo la primera vez me di cuenta de que cada componente, bueno, no sé si cada componente dentro de lo que es una instalación, me imagino que sí, y si no es así ahora, será así en un tiempo, pero me comentabas que existe una normativa específica del cableado fotovoltaico bueno, precisamente yo lo que te iba a preguntar te lo pregunto, pero cuéntame todo lo que quieras sobre normativa. ¿Hasta qué punto, Jordi, se ha desarrollado esta normativa que tiene que ver con el cableado, teniendo en cuenta también el ritmo de desarrollo del sector renovable y del fotovoltaico en este caso? A partir de estas, digamos, tiranteces, ¿no? Porque tener que certificar que algo funciona cuando realmente se está usando algo convencional, ¿no? Lo que decíamos, conductor, aislamiento, cubierta, y se está usando todo convencional, decían, ostras, igual, si yo quiero certificar que esto va a seguir produciendo de aquí 20 años, tendría que garantizar que lo que se está usando me va a seguir funcionando, porque un cable que no está pensado para según qué función, se me va a conectar y va a ser una película de Hollywood y fuegos artificiales, ¿no? Hombre, no, va a funcionar. Pero de aquí 20 años, pues no esperes que siga funcionando, porque al César lo que es el César, ¿no? Entonces, este organismo, TÜV, decide desarrollar una normativa específica para cable solar y empieza pues Jordi, perdona, ¿a qué organismo te refieres? ¿Quién es el organismo encargado de esta normativa? esta normativa en 2007 saca un draft y la normativa correspondiente, TUV, ¿vale? TÜV. TÜV Rheinland, que son de alemanes, sacan esta normativa, ¿vale? Una 2 PFG 1169, creo que es. Y entonces se empiezan los desarrolladores, los inversores, los technical advisors de los bancos, empiezan a
hacer que las plantas de generación sigan esta normativa. Estamos hablando de 2007, ¿eh? Entonces, los funcionarios se ponen a trabajar, ¿vale? Y tras unos meses duros de trabajo, en 2014 sacan una normativa, es decir, 7 años después de llegar de mucho burocracia intermedia y de mucho consensuar, porque pensemos que al final se tienen que pedir cosas posibles. O sea, también cuando se saca una normativa internacional lo que se pretende es no encarecer los costes, porque si no dejan de ser rentables las instalaciones, ¿no? Claro, unificar un poco todos los criterios y uno de ellos, evidentemente, el precio. Eso es, eso es. Intentan recoger mucho de lo que... El 90% de lo que contemplaba la normativa TÜV, la recogen en la normativa EN5618 y definen, ahora sí, la tensión 1500, porque las placas solares, la tensión que manejamos son 1500 voltios en continuo, ¿vale? Entonces, hasta ahora TÜV tenía definida la tensión como 0,61 kilovoltio, craso error, y a partir del 2014, porque esto abría la puerta a que cables convencionales, que son 0,61 kilovoltios, se emplearan por desconocimiento de las ingenierías o de los advisors o de quien fuere, ¿no? en estos temas, porque al final pensad, nosotros hemos hecho un estudio a lo vasto y el cable dentro de una instalación solar es entre un 3 y un 4% del coste de la instalación. Es decir, nada. Abaratar 0,5% de tu placa solar sale mejor que usar el mejor de los cables con los factores de seguridad mayores que puedas imaginar. O sea, al final, el impacto del cable económico en el cable en una instalación solar es muy bajo. El cable no genera energía, pero la energía circula por el cable, es decir, como bien has dicho, si rompemos el cable, no vale para nada todo lo que tenemos instalado en un techo o en un suelo, ¿vale? Y la segunda es, de nada te vale tener un agujero muy grande, un bolsillo muy grande si tienes un agujero. Normativas que aplican constructivamente al cable, le aplica la normativa, la europea, la EN5618, que habla de un cable solar, y en el resto del mundo, por si estáis en el resto del mundo, la IEC 62930 es más de aplicación global, aunque no se ha impuesto. Realmente la que se ha impuesto es la EN 5618. ¿Vale? Ni que decir, sería la europea, entiendo. La europea, correcto. Bueno, eso también quiere decir que los organismos internacionales quizá deberían de tomar como ejemplo el europeo y empezar a fijar seriamente y a imponer las cosas para que pues, un fabricante de Asia esté fabricando con los mismos parámetros que vosotros y yo el día que me quiera poner una instalación pueda optar a todas las opciones que existen al final, ¿no? Correcto. De hecho, la N5618 nace en el 14, en 2014, y la IEC 62930 nace en el 2017, que prácticamente es un copiar-pegar con una serie de salvedades. Aquí estaréis acostumbrados todos a que en las instalaciones domésticas se ponían cables tipo RVK y actualmente se está tendiendo a poner cables RZ1K. ¿Vale? Cables RVK son cubiertas de PVC y un RZ1K es una cubierta de poliolefina, que es una cubierta que tiene un comportamiento diferente del PVC. Es más rígida, pero en cambio se comporta infinitamente mejor en caso de que haya un incendio. ¿Vale? Es decir, una de las preocupaciones que existe en Europa es qué ocurre si hay un incendio. Claro, tú puedes estar trabajando tranquilamente, ¿no? Estamos aquí trabajando y de repente se inicia un incendio y uno se puede propagar de forma desmesurada por toda la oficina o por toda la fábrica, como estoy ahora mismo en la fábrica, ¿no? Y crear un desastre. Por otra parte, también podemos crear gases tóxicos y yo seguiré aquí trabajando hasta que me pegue una siesta infinita, ¿vale? Porque sin darme cuenta he inhalado un humo que es tóxico. O que empiece a gotear, ¿no?
Y digamos, Luego, Jordi, que el modelo europeo ya recoge este tipo de situaciones, ¿no? correcto, el modelo europeo intenta cada vez más ir hacia materiales libres de halógenos, ¿vale? Sobre todo en edificios, bueno, en España es de obligatorio cumplimiento en locales de pública concurrencia, en falsos techos en naves industriales, en fin, en multitud de aplicaciones. Esto, en función de vuestra instalación, tendréis que ir a la ITC, BT, la que sea, para comprobar cuáles son los cables que te afectan, ¿no? Cómo tienes que decidir el tipo de cable en función del tipo de instalación, ¿vale? Porque al final lo que se está buscando cada vez más es la seguridad del personal. Decían, las ITCs hablan de el tipo de CPR, la declaración de prestaciones, la mínima que tiene que cumplir el cable. Es decir, en el 2017 de nuevo nace otra normativa, igual me estoy poniendo un poco pesado con las normativas, pero es que al ser un boom, como bien decías, ha habido mucho instalador que por desconocimiento propio o por desconocimiento ajeno, del que le tiene que firmar todos los papeles, se ha aprovechado de la situación sin ser 100% consciente de lo que puede acarrear, ¿vale? Es decir, en España las ITCs, instrucciones para la baja tensión, ¿vale? Te hablan de cómo debe ser qué clase mínima CPR tiene que cumplir el cable para ese tipo de instalación. ¿Por qué? Por el riesgo, la peligrosidad que puede haber en caso de que se genere un incendio. ¿Qué ocurre si hay un arco y se crea? Sí. ¿Qué ocurre si hay un arco y se crea un incendio? Pues si el cable es autoextinguible, el incendio se quedará en un incendio. Pero la principal característica o el principal motivo de ser de un cable es conectar eléctricamente diferentes puntos. Y los conecta, a día de hoy no existen cables wifi, es decir, los conecta físicamente. Con lo cual, si el cable, en caso de que haya un incendio, no se autoextingue, el incendio se traslada. Y si tú tienes un conato de incendio en un punto de tu edificio y se te va por tus cables hacia adentro o en un punto de tu casa y se te va hacia adentro de tu casa, tienes un problema. Y esto lo digo de forma no gratuita también. ¿Por qué? Pues porque nos hemos encontrado que hay en países en los que consideran una instalación de autoconsumo en un hogar como un potencial riesgo y se lo hacen pagar así en el seguro. Es decir, si tú por el seguro de tu hogar pagas 800 euros al año, pues en lugar de pagar 800, si tienes una instalación de autoconsumo, pagas 900. Claro, ¿esto qué ha propiciado? Ha propiciado que haya unas ciertas reglas del juego y que se diga, vale, yo quiero seguir pagando 800 porque yo lo he hecho bien. Y entonces se hace como una especie de checklist, ¿no? Y entre esas checklists están pues el instalador autorizado, se ha dado de alta la instalación por todas las vías, los elementos empleados cumplen las garantías o son específicamente para todo esto, y el cable es autoextinguible, ¿vale? Porque al final lo que más le preocupa a una compañía aseguradora no es tener que pintarte la fachada, es tener que indemnizar a una familia que ha perdido a un niño o a un anciano o a una padre o a una madre mientras estaba tranquilamente en su casa viendo un partido de fútbol, ¿vale? Entonces, a raíz de todo esto, en determinados países se exige un cumplimiento de la CPR no por la ITC del lugar, o sea, no por industria, sino, volviendo otra vez al mundo capitalista en el que vivimos, por el interés económico que tienen las compañías aseguradoras. Eso es lo que hace la CPR. Sentar unas bases para poner un rasero y que todos sepamos cómo tenemos que hacer las pruebas a nivel europeo para que todos, en función de lo que fabricamos, le pongamos un nombre de características contra el fuego. Y luego ya cada país o cada desarrollador decide
qué es lo que exige en su instalación. Porque aunque una instalación en suelo legalmente no le diga nada la CPR, no, la industria no tenga que decir nada de cumplimiento mínimo, el que se va a quedar en propiedad del parque dice, ostras, es que yo, si hay un incendio, prefiero perder 4 paneles que perder toda la fila. Y entonces decide, de motu propio, decir, mínimo tiene que ser CCA, que es autoextinguible. A partir, si quiere ser más, que sea más, si quiere ser menos, ya lo valoraré. Pero mínimo tiene que ser esto, porque si no, a la que se inicie un incendio, un fuego, ¡shum!, correrá como la pólvora, ¿no? Y eso es un poco la última normativa, digamos, que aplica a cables solares, ¿no? Recopilando un poco por qué me he ido por las nubes. Normativa europea, EN 5618, IEC 62930, que yo diría que si es para aquí España, normativa europea, EN 5618, porque esta es una copia-pega y es para intentar coger a americanos, ¿no? Y vigilar la CPR, que es el comportamiento que tiene el cable en el caso de que haya un incendio. No solo porque te aplique legalmente según ITC, que cuidado, te pueden llegar a levantar una instalación si estás poniendo un cable que no toca en un lugar de pública concurrencia, en una industria o estás pasando el cable por un falso techo, sino también porque ya ha llegado a otros países que las compañías aseguradoras exigen más de lo que exige industria, y esto es cuestión de tiempo que nos acabe llegando. Entonces, también de cara a cómo quedas con tu cliente, lo que decíamos otra vez del 3% que te cuesta el cable, ¿eh? Si pones el cable correcto es un 3%, y si pones el cable no correcto es un 3%, porque la diferencia de coste es tan ínfima. Entonces, alguien que se va a dejar 20.000 euros en una instalación de autoconsumo, le dices, oye, te vas a dejar 19.843 o 19.812. El tío está pensando en 20.000, ni en 19.843 ni en 12. O sea, el tío tú le dices 19.800, jo, ya estamos con el 19.95, ¿no? Con el 20. Pues piensa en 20, le da igual. Y te dirá, pero tú eres tonto. O sea, ponme lo que sea más seguro, lo que sepas que cumple con la normativa y lo que de aquí a 15 años pueda estar tranquilo que esto me sigue produciendo y que no tengo ningún problema. Tienes las normativas ahí, las tienes a mano, ya sabes que la internacional ha sido copiada de la europea y que luego en cada país la aplican como quieran. Bueno, pues vamos a tener esto en cuenta y a evitar que nos desmantelen toda una instalación precisamente por haber un cable que no debería estar ahí. Totalmente de acuerdo, Jordi. Y te digo una cosa, te vamos a traer un día a hablarnos solo de estas normativas porque por lo que veo tienes mucho que contar. Correcto. Jordi, yo te quería preguntar también, porque me has despejado, la verdad es que muchas dudas hoy con el tema del cableado fotovoltaico, pero yo te quiero preguntar, ¿qué es lo típico que siempre, siempre, siempre te preguntan con el cable de una instalación fotovoltaica? ¿Cuáles son los miedos de la gente? ¿Qué es lo que le perturba a la sociedad de los Vale. cables fotovoltaicos? Ahí, Cuéntanos. sí, y me deja una cosa que acabo de recordar ahora mismo. Hay dos cosas que preocupan al instalador. Una es que esto se puede instalar, lo que hemos dicho, ¿eh? Lo instalas y te olvidas. Entonces, esto es fácil, o sea, las normas están para algo y los certificados están para algo. Yo al final, a mí muchas veces me ponen entre la espada y la pared, porque me dicen, ¿podría poner esto? Hombre, la norma está para cumplirla, pero yo fabrico cable. Yo ni soy una ingeniería, ni soy el technical advisor del banco al que le pides el dinero para hacer una instalación, ni te voy a firmar el boletín, ni... Yo fabrico cable. ¿Tú qué quieres? ¿Esto? Esto. ¿Qué quieres? ¿Esto otro? Esto otro. Total, Porque como al si quieres final... saltar a la comba con el cable. Yo te estoy diciendo lo que yo haría y lo que es lo recomendado. Exacto. Luego tú, en tu caso particular, lo quieres hacer a tu forma, bueno, ahí yo ya me desentiendo. Con gente que intenta saltarse la ley, yo lo digo, yo fabrico cable. Tío. Si vas a aceptar un cable que no toca de mi competencia, yo lo fabrico. Evidentemente, no te lo voy a vender. O sea, no te voy a decir pon esto.
Pero si tú aceptas eso, pues tú verás, yo me gano la vida vendiendo cable, no dando consejos de madre, ¿no? Jordi, Entonces, y ya te hago la última pregunta, sí, que bueno, realmente te iba a preguntar por qué elegiste el sector fotovoltaico, pero en tu caso también fabricáis otros tipos de cable, entonces te voy a preguntar particularmente cuando tú te estás enfocando al sector renovable, que también eres director de esta clase, bueno, del mercado renovable en tu empresa. Realmente, cómo te sientes participando en esto que realmente está nuevo? Cuál es el motivo por el que tú decides entrar en el mercado renovable? me pareció súper interesante el proyecto por cómo estaba todo enfocado, ¿no? Porque ya tuve una oportunidad de meterme en el mercado eléctrico hace años, pero el proyecto no me llamó la atención. En cambio, aquí sí que veía que el sector renovable pues, siempre me ha interesado, ¿no? Éticamente bueno, me ha gustado mucho, siempre es un tema que yo creo que tiene presente y tiene muchísimo futuro, ¿vale? Y se me planteó un proyecto como este de estar a cargo del sector renovable, del mercado renovable, contactos con ingenierías, ¿no? Con empresas como la vuestra, formación a personal especializado, eh, instaladores específicos de todo esto. Y al final a mí, yo por mi perfil siempre he estado enfocado bastante sector técnico, comercial, pero más técnico que comercial. Y cuando estás en un sector emergente, tienes dos opciones: dejarte llevar y vender lo que te compran, o intentar ponerle cordura a todo esto. Es decir, a mí cuando me dicen que me haga cargo de esto, lo que más me interesa, egoístamente hablando, es que el sector siga adelante. Y para que el sector siga adelante, tenemos que hacer las cosas bien, porque si no, habrá un parón, que es lo que ya vivimos en el pasado. No se hicieron las cosas bien y hubo un parón. Siempre que de repente hay un boom, si este boom no se crea un buen cimiento, no se hacen bien las cosas, no se llega por capilaridad a todos los puntos que forman este entramado, no funciona, crece de manera desmesurada y tienes una burbuja, ¿no? Y la burbuja explota y, ostras, ¿dónde me agarro, no? En cambio, si está todo bien asentado, aunque se hagan burbujas, si van explotando, ostras, los cimientos son buenos. Entonces, sigue estando vivo el sector, sigue estando vivo el mercado. Y esa es mi gran ambición, ¿no? Es que se hagan las cosas bien. Los españoles hemos ido por el mundo haciendo plantas solares y tenemos mucho sol, primero vendíamos el sol para que la gente viniera a tomar cervezas y ahora vendemos el sol para que la gente genere electricidad, ¿no? Y me gusta el tema de poner un poco sentido técnico, que todo el mundo más o menos forme parte de este empujón que viene para quedarse y que se lo sienta como suyo, ¿no? Tiene su miga, ¿no? Porque esto sería imposible hacerlo si no empieza a haber empresas como vosotros mismos, que vais dando sin daros cuenta, vais posteando, vais formando poco a poco, estos que van formando a su vez van tejiendo esta red, ¿no? Al final, son sinergias que se van contagiando del eslabón justo que tienen al lado y esto es... empezabas diciendo que ibas a decirlo tu punto de vista, pero al final me parece que estás hablando un poco de todo el mundo, como vemos el sector. O sea, creo que todo el mundo se puede sentir un poco representado porque es que es tal cual. Yo quiero esto, sé que es bueno, sé que hay que hacerlo bien. Evidentemente, quiero tener mi carrera profesional en este sector y me interesa que las cifras sean buenas, pero es que también se está traduciendo en todo un buen cambio en general. O sea, es un Correcto. impacto positivo en la naturaleza directamente. Muchísimas gracias por habernos contado hoy tanto sobre cable fotovoltaico. Espero que te tengamos entre filas otra vez pronto y que nos hables, vamos,
de cable horas y horas, que por lo que veo tienes mucho, mucho que contar. Demasiado. Muchas gracias a vosotros.